Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca del keyword as. Em, Más que nada porque, bueno, estuve revisando los videos anteriores y claro, me encontré que en algún momento del video de funciones yo hablo al respecto de as muy brevemente, solamente para seguir con el ejemplo. Pero bueno, quería hablar un poco al respecto acerca de el as y otros mecanismos de conversión, ¿sí? Quizás voy a profundizar más acerca de las conversiones cuando veamos el tema de los trades, que falta todavía, pero, pero bueno, más que nada porque bueno, RAS no tiene ningún misticismo. En realidad, cuando nosotros empezamos a ver más código de RAS, el lenguaje es bastante sencillo. Es un lenguaje que con lo que vas sabiendo a futuro ya puedes empezar a entender cómo funciona internamente todo. Entonces, claro, quiero hablar un poco al respecto de esto para que después, más adelante, quizás profundicemos al respecto. Eh, para comenzar, ¿qué es esto de as? Bueno, el as es en realidad una keyword de conversión, ¿sí? Es decir, nosotros podemos castear tipos de datos de uno a otro, más que nada tipos de datos escalares. Tipos de datos escalares serían tipos de datos numéricos, quizás un flotante, una letra específica, un character, un booleano, ¿sí? Ese tipo de valores en realidad se pueden convertir, ¿sí? De un tipo de dato a otro. Eh, RAS introduce esta keyword as que se utiliza para otras cosas. Ahora después quizás veamos un poco al respecto de aliasing y un montón de temas. Pero bueno, RAS introduce esta keyword para hacer explícita la conversión de tipos de datos. Hay otros mecanismos, pero bueno, este es un mecanismo más común, diría. Es uno de uso común, frecuente. Y nada, claro, ellos utilizan esto, pero en parte porque es relativamente sencillo. Sin embargo, no es el más seguro. Ahora vamos a ver algunos tipos de... Voy a mostrar un ejemplo de por qué no es tan seguro. Sin embargo, es mucho más seguro que en otros lenguajes. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando con JavaScript, por ejemplo, nosotros tenemos conversiones implícitas. Mi número stringificado. Yo qué sé. Sí, perdón, 2. Entonces, claro, al tener conversiones implícitas, no solamente JavaScript lo hacen prácticamente todos los lenguajes, pero bueno, quería ejemplificar el problema. Es que claro, nosotros no podemos saber exactamente cuál va a ser el resultado. ¿Qué va a ser el resultado? ¿Un 22? ¿O va a ser 2 o 4? No sé, puede ser un error. Eh, no nos queda muy claro porque la lógica que tenemos cuando hay conversiones implícitas son ambiguas. Necesitamos conocer en profundidad cómo es el mecanismo de conversión para poder entenderlas. Em, Esto es una de las cosas que se solucionan utilizando el keyword as o utilizando los traits de RAS. Por otro lado, lo que podemos encontrar sería en Java. Tenemos también conversiones implícitas, quizás no tan obvias, pero sí están ahí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un string y decimos, bueno, mi valor es un, no sé, texto. eh, y después tenemos otro string que sea, no sé, en vez de, bueno, mi valor, va a ser mi valor. Mi texto. Y claro, esto si lo empezamos a usar, vamos a encontrar algunos pequeños problemas. Porque algo que nos dicen en Java, bueno, en Java, es que no podemos hacer este tipo de igualaciones, ¿sí? No podemos comparar strings de esta forma. Esto es como algo muy, muy trivial en Java, no se permite hacer, pero sin embargo sí se puede. Y sí se puede hacer porque, claro, en este caso, si se fijan, son dos strings literales, es decir, son dos strings iguales que no van a cambiar dinámicamente, son strings fijos, fijos, que no van a tener ninguna relevancia en realidad en el código, solamente una comparación de un if. Entonces, claro, el compilador intenta optimizar esto para no ocupar, por ejemplo, memoria en el heap, como vimos en otro video acerca de los strings. Generalmente los strings se guardan en el heap. Y claro, Java intenta optimizarlo y dice, bueno, estos son strings literales, se utilizan solamente una vez, entonces vamos a guardarlo en el stack y vamos a guardarlo como si fuesen arreglos de caracteres o una cosa así.
Entonces, claro, hay una conversión implícita que nosotros no estamos controlando. Lo que lo está haciendo es el compilador. El compilador está controlando eso. Sin embargo, si tenemos una comparación de otro tipo de texto, un texto más dinámico, por ejemplo, si hacemos esto no nos va a funcionar, no va a ser lo que nosotros esperamos. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería un equals, ¿no? Tendríamos que pasar el valor y hacer la comparación de esta forma. Eso es algo muy básico en Java, pero sin embargo puede causar confusión, porque la gente que recién comienza y dice, bueno, voy a declarar mi string y voy a compararlo con otro string, va a pensar que este caso aplica para todos los strings. Y eso es mentira. Solamente aplica para algunos casos de strings. Entonces nos encontramos con esto. Es una ambigüedad quizás por las conversiones implícitas del lenguaje. Otro caso podría ser, por ejemplo, en el caso de C, cuando transformamos un tipo de carácter a un tipo numérico, quizás puede resultarnos quizás un poco ambiguo, no estamos del todo seguros. O quizás cuando transformamos un tipo de dato flotante a un tipo de dato entero, quizás se puede hacer mal la conversión. Yo qué sé, hay casos, por ejemplo, un tipo de dato numérico, no sé, un 5, transformarlo a un tipo de dato booleano, ¿sí? Nos podemos encontrar como varios casos de conversiones implícitas que nos van a dar problemas en algunos casos que son ciertamente ambiguas y no podemos controlarlas nosotros porque es del lenguaje. RAS intenta evitar eso. Si nosotros, por ejemplo, queremos transformar un tipo de dato, no sé, un booleano a un tipo de dato numérico, ¿sí? Mi booleano. Nosotros hablamos de que podemos hacer conversiones de booleanos en el video de booleanos. Pero bueno, mi booleano, vamos a poner un true y vamos a convertirlo a un... Esto vamos a poner la versión booleana, ¿sí? Mi versión booleano, esto sería mi booleano. Y aquí hacemos la conversión. Mi número casteado igual as. Y aquí lo transformamos a un tipo de dato numérico. Por defecto i32, podemos usar un u8, no hay ningún problema. Y claro, nosotros ejecutamos esto y efectivamente nos da un 1. Maravilloso. Sin embargo, no va a ser tan obvio en algunos casos cuando nosotros tengamos que hacer la conversión inversa. Si hacemos la conversión inversa, nos va a dar error. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ejemplificarlo, ¿sí? Mi número vamos a transformarlo a mi booleano casteado y mi booleano casteado va a ser mi número. Si nosotros hacemos una conversión de, por ejemplo, el 23 a un tipo de dato booleano, nos vamos a encontrar un error. Nos encontramos un error porque nos dice que no podemos castear un tipo de dato numérico a un tipo de dato booleano. Quizás lo que queremos hacer es una comparación, una expresión. ¿Esto por qué? Porque nuevamente hacer un castigo es ambiguo. ¿El 23 tendría que ser verdadero o falso? El 42 tendría que ser verdadero o falso. Los -1, -2, -3, ¿qué serían? ¿Verdadero o falso? ¿Se entiende? Entonces no podemos hacer este tipo de conversiones. Incluso en valores que quizás pueden resultar más obvios como el 1 o el 0, ¿sí? Tampoco nos permiten. ¿Qué más podemos mostrarles? Bueno, con las letras, ¿no? Con los caracteres. Con los caracteres sí se permite, si se fijan. Y aquí vamos a ponerle. Vamos a ponerle mi número. Entonces, claro, en este caso sí se permite transformar un tipo de dato carácter a letra, pero porque va a ser la conversión al ASCII, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, la representación de A en la tabla de ASCII es el 97 y nos da el valor, ¿sí? Entonces es como, lo hacemos, pero no podemos hacer una conversión explícita, ¿sí? O sea, implícita. No se puede hacer esto, ¿se fijan? No puedo pasarle mi carácter y ponerle el tipo de dato al valor. No, tenemos que castearlo sí o sí. Si no, no nos va a dejar. Eso es muy positivo en realidad en el lenguaje. ¿Qué pasa? Que en algunos valores, por ejemplo, los numéricos que son de mayor rango, ¿sí? Por ejemplo, un 255, ¿no? Lo queremos convertir a un tipo de dato. Mi número a mi número casteado. Entonces, queremos transformar un i32. Vamos a ponerle i32, ¿sí? Vamos a explicitarlo. Nuestro i32 lo queremos transformar a un u8. ¿Qué sucede? Que bueno, efectivamente nos va a dejar, pero en el caso que nosotros agarremos y utilicemos un valor numérico más grande, nos vamos a encontrar un problema. Nos vamos a encontrar con un overflow, ¿sí?
se fijan la conversión que está pasando aquí de un tipo de dato numérico más grande a un tipo de dato numérico más pequeño, es que, claro, nos da efectivamente de que tenemos un overflow. Esto de los overflow quizás lo explique en otro video. No sé si lo expliqué en algún tipo de video de números. Pero bueno, nos da un overflow. Entonces si nosotros empezamos a poner números muy grandes, por ejemplo, no sé, el 278 nos tiene que dar como 22. Entonces, claro, este es uno de los problemas, ¿sí? Transformar un tipo de dato numérico mayor a uno menor, esto es un problema. Por eso considero yo, personalmente, que el as es un poco un safe. O sea, no es del todo seguro. No está mal utilizarlo, pero bueno, en general no es lo más recomendable para mí. Y queremos hacer un tipo de conversión. Quizás, o sea, en los casos donde sean más triviales, más sencillos, que sepamos de cajón qué es lo que va a tener el valor. En esos casos sí está bien utilizar un as, pero en los casos numéricos donde nosotros tengamos, por ejemplo, un valor, un input del usuario, no podemos usar un as. Tenemos que utilizar los traits, ¿sí? Nosotros tenemos el U8 y podemos hacer un from del U8 con el valor que queremos convertir. Sin embargo, claro, en este caso nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque a diferencia del as, el trait from es más restrictivo. Si lo guardamos, nos va a mostrar justamente que hay un trait bound. Cuando veamos trait bounds lo van a entender, pero básicamente el trait está discriminando, diciendo no podemos convertir de forma segura un i32 a un U8, ¿sí? Para eso tendríamos que usar un try from, ¿sí? Y si se fijan, claro, bueno, aquí nos da otro problema, ¿no? Con el tema de los results. Pero claro, aquí ya no lo está haciendo de forma segura. Es un casteo de forma segura y nos da un resultado, si se fijan. Y ese resultado nos dice si fue un error o si salió correctamente el valor. Entonces, claro, en ese caso nos conviene más utilizar un trait, en este caso el trait from, en lugar de utilizar el as, para hacerlo de forma segura. Esto es una de las ventajas que tiene Rust a la hora de hacer sumas y ese tipo de cosas. Siempre tenemos un thread a disposición que nos permite buscar el comportamiento que queremos. Por ejemplo, en el caso de... Bueno, quizás yo ya me estoy yendo por las ramas porque esto tiene más que ver con valores enteros. Pero bueno, quería hacer esta diferenciación entre el as, que si bien es bastante útil para hacer conversiones triviales y no utilizar el from y todo eso, porque quizás es muy verboso hacer eso. Sin embargo, no es la forma más segura, no nos garantiza que funcione el 100% de los casos. Entonces, en esos casos que creemos que quizás puede fallar porque tenemos un input del usuario o algo por el estilo, para hacerlo de forma segura utilicemos siempre el from o el try from o algo por el estilo. Y de esa forma nos garantizamos que va a haber menos posibilidades de errores, por lo menos. Y bueno, no mucho más, hasta acá el video. Lo dejo hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.